la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 3. Del versículo 1 al versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 3. Dice así la palabra de Dios. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Para poder entender lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en esta carta, la segunda carta a los Corintios, debemos entender y comprender el contexto de lo que estaba pasando. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Al escribir Pablo esta carta, la segunda a los Corintios, Pablo estaba defendiendo su ministerio. Pablo estaba siendo atacado porque al parecer él no era un verdadero apóstol. Al parecer él no fue enviado por Cristo. Esto es lo que pensaban los que él llama aquí en esta carta falsos apóstoles o grandes apóstoles. Entonces, estos llamados apóstoles se habían metido en la iglesia de Corinto y habían estado dejando mal al apóstol Pablo. Y una de las características que tenían estos llamados apóstoles en aquel tiempo es que donde quiera que ellos iban o donde fueran, siempre llevaban cartas de recomendación y siempre pedían cartas de recomendación. De modo que cuando llegaran en algún lugar, se presentaban con esas cartas y decían: aquí tenemos nuestras cartas, somos enviados por tal iglesia, somos enviados por de tal lugar. Entonces el apóstol Pablo parece que no tenía cartas. El apóstol Pablo parece que no manejaba cartas de recomendación. A él no le interesaba como pedir cartas para que lo recomendaran. A él no le interesaba estar como que la gente lo apoyara con cartas. Entonces, cuando él escribe a la iglesia de Corinto, es porque la iglesia de Corinto ya había caído en esa trampa, por decirlo así, de estos llamados apóstoles, porque les habían dicho que Pablo no tiene carta de recomendación, Pablo no es un verdadero apóstol, Pablo no ha visto al Señor. Entonces ahora comprendemos por qué comienza así el capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Esta es la razón de por qué el apóstol Pablo comienza de esta manera este capítulo. Él lo comienza de esta manera porque les está diciendo a los de Corinto: ¿quieren que comencemos otra vez a recomendarnos? ¿No nos conocen lo suficiente? ¿Necesitan ustedes carta para que puedan ver quiénes somos? ¿Vamos a comenzar otra vez a recomendarnos a nosotros mismos de dónde venimos, quiénes somos? ¿O tenemos necesidad como algunos? Esos algunos eran esos llamados apóstoles. Eran esos algunos que ellos al parecer necesitaban las cartas de recomendación. Y Pablo dice: necesitamos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros.
porque ellos ya les habían dado carta a estos llamados apóstoles. Ellos les habían reconocido como apóstoles. Entonces, por eso el apóstol Pablo les está diciendo aquí, nosotros tenemos necesidad de cartas de recomendación, que estemos llevando cartas, cargando cartas para darles, o de ustedes necesitamos, de vosotros necesitamos cartas para que nos reconozcan. Entonces le dice en el versículo 2, nuestras cartas sois vosotros. Y aquí comienza el tema. Es decir, aquí comienza el apóstol Pablo a meterse en este tema que a la vez vamos a considerar. Porque al tratar el tema, este asunto de cartas de recomendación, él entonces se dirige a los creyentes y les dice, nuestras cartas sois vosotros. Ustedes son nuestras cartas. Ustedes son las cartas que llevamos en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Aquellos llevaban sus cartas en sus bultos, mochilas en aquel tiempo, no sabemos, pero ahí estaban las cartas que les habían dado por las otras iglesias, por la iglesia de Corinto. Y le dice, ellos están llevando esas cartas, pero ustedes son nuestras cartas. Y a ustedes les llevamos en nuestros corazones. Este es el corazón del apóstol Pablo, llevando a los hermanos en sus corazones. Y este es un modelo para nosotros. Que cuando de verdad amamos a los hermanos, cuando de verdad por amor de sus almas les hablamos, les predicamos, por amor a sus almas estamos en el ministerio y no es por algo como para aprovecharnos de ustedes, podemos decir entonces que les llevamos verdaderamente en el corazón. Les llevamos en el corazón porque hay una estimación, hay un aprecio y un amor por las almas. Y esto es lo que Pablo le está dejando en claro aquí a los de Corinto, porque al parecer como que estos llamados apóstoles resaltaban más y el apóstol Pablo quedaba en un nivel muy bajo, pero aquí les está dejando en claro realmente quiénes son sus cartas. Entonces, el apóstol Pablo toma ese lenguaje figurado y lo aplica ya para la iglesia. Y les dice, ustedes son las cartas, ustedes son nuestras cartas. Entonces lo que vamos a ver en esta mañana, vamos a aplicar todo ese lenguaje que el apóstol Pablo está utilizando aquí respecto a las cartas, respecto a la carta. Y vamos a entender y vamos a llegar al punto de ver entonces que el tema que estamos llevando del nuevo nacimiento cabe aquí, y cabe aquí en el sentido de que el nuevo nacimiento es una escritura espiritual. El versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y aquí está el tema principal, el punto principal. Aquí tenemos cómo el apóstol Pablo utiliza el tema de las cartas y aplica ese lenguaje figurado para decir que nosotros somos las cartas, que los creyentes son las cartas, y aquí en el versículo 3 encontramos cómo llegan a ser verdaderamente cartas del Señor Jesucristo. Aquí en el versículo 3 tenemos nuestro punto principal. Por eso, después de cuestionarlos de que si necesitan cartas de nosotros, quieren cartas de nuestro ministerio, porque estaban dejando en duda el ministerio del apóstol Pablo y de sus compañeros, y él les está diciendo, quieren cartas de recomendación para que vean que nuestro ministerio es real, es auténtico. Ustedes son nuestras cartas, ustedes son la prueba de que nuestro ministerio es real, de que Cristo nos ha llamado. Después de cuestionarlos en ese asunto de las cartas, entonces entra este tema para mostrar que el nuevo nacimiento es una escritura espiritual. Entonces vamos a comenzar aquí con nuestro tema, y en primer lugar vamos a ver que la iglesia de Corinto era una carta. El versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros. Está refiriendo a la iglesia de Corinto. Y nuestro primer punto aquí es que la iglesia de Corinto era una carta.
En primer lugar, era una carta de recomendación del ministerio del apóstol Pablo, porque aquí más adelante, en todo el contexto que el apóstol Pablo nos presenta en este capítulo, encontramos cómo él empieza a hablar de su ministerio. Comienza a demostrar que su ministerio es real, que su ministerio es competente, porque es Dios quien lo llamó, es Dios quien los hace competentes. Entonces, la iglesia de Corinto era una prueba de que Dios había llamado al apóstol Pablo, de que Cristo lo había puesto en el ministerio. Los corintios eran la prueba del apostolado del apóstol Pablo. Veamos en la primera carta algunas cosas como para observar más esto que estamos mencionando, de por qué escribió esto y cómo es que se metió este tema de que los creyentes son carta de Cristo. Primera a los Corintios capítulo 9, del versículo 1 al versículo 3. Observen el lenguaje aquí del apóstol Pablo para que ustedes vean la defensa que él hace. Primera a los Corintios 9, del versículo 1 al 3. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Podemos ver de manera clara cómo el apóstol Pablo está defendiendo su apostolado, está defendiendo su ministerio. Y aquí los términos que él utiliza para decir, no he visto al Señor, no soy apóstol, para vosotros lo soy. Ustedes son la prueba de mi apostolado contra los que me acusan. Esta es mi defensa. Y ahí podemos observar una vez más lo que estábamos mencionando. El apóstol Pablo estaba siendo acusado. No, este no es un verdadero apóstol, este no es llamado por Dios. Y le dice, la prueba son ustedes. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Entonces, la iglesia de Corinto era la prueba del apostolado del apóstol Pablo. Es una prueba de que Cristo lo llamó. El ministerio del apóstol Pablo en la iglesia de Corinto era suficiente para dejar en claro que él era un verdadero llamado por Dios, de que Dios lo había puesto en el ministerio, de que era aprobado por Dios, Dios lo hacía competente, y la prueba le dice, son ustedes. Ustedes son la prueba, ustedes son mi obra en el Señor. Por eso les dijo aquí donde estamos en 2 los Corintios, vosotros sois carta de Cristo. Ustedes son nuestra carta. Entonces, la iglesia de Corinto, en primer lugar, es la carta de recomendación del apóstol Pablo. En segundo lugar, la iglesia de Corinto era una carta que Pablo llevaba en su corazón. Versículo 2. Escritas en nuestros corazones. Los falsos apóstoles se metían en las iglesias y a ellos no les interesaba las almas de los creyentes. Lo único que a ellos les interesaba era sacarles provecho, era sacarles lo material. Ustedes pueden leer esa carta después, más calma, leer toda la carta para que ustedes entiendan más esto que estamos diciendo. A ellos no les interesaba, ellos no tenían en su corazón, como el apóstol Pablo y sus compañeros, a la iglesia de Corinto. Ellos llevaban ahí lo que les interesaba era sacar provecho de ellos, que ellos simplemente los apoyaran, los aprobaran, les dieran cartas. Pero aquí la iglesia de Corinto era una carta que Pablo llevaba en su corazón. ¿Cómo amaba a esta iglesia? ¿Cómo lloraba por esta iglesia? Cuando había problemas en la iglesia de Corinto, cómo el corazón de Pablo se quebrantaba al ver que algunos pecaban, al ver cómo otros desobedecían y cómo los exhortaba con amor. Dice cómo sufría él por ver la situación en la que había caído la iglesia de Corinto. Los llevaba en su corazón. Solamente Pablo y sus compañeros los amaban de verdad. Por eso le dice, ustedes están escritos en nuestros corazones. Ustedes están en nuestros corazones. Y en esos términos de carta podemos decir que la carta la estaban llevando en su corazón. Y esto significa que de verdad
amaban a la iglesia, que de verdad se interesaban por la iglesia de Corinto como una carta de Dios, de Cristo, como lo dice nuestro siguiente punto, el versículo 3. La iglesia de Corinto, en tercer lugar, era una carta de Cristo. El versículo 3 lo dice claramente: siendo manifiesto que sois carta de Cristo. La iglesia de Corinto era una carta de Cristo. Esto quiere decir que la carta era de Cristo, que la carta pertenecía a Cristo, que la iglesia de Corinto de verdad pertenecía a Cristo. Que la iglesia de Corinto, en el contenido de sus vidas, se reflejaba a Cristo. Cristo estaba presente en la vida de los de Corinto, la iglesia de Corinto. En sus vidas reflejaban a Cristo, llevaba la firma, la carta tenía la firma del Señor Jesucristo. Son una carta de Cristo. Esto nos está dejando en claro este término, esos términos, este tipo de lenguaje que el apóstol Pablo está utilizando. Cristo estaba presente en cada aspecto de la vida de la iglesia de Corinto. Cristo era el Señor, Cristo era el Salvador, Cristo era el Redentor. Ahí estaba Cristo. Por eso le dice: vosotros sois cartas de Cristo. Cuarto lugar, expedida por nosotros. Es una carta expedida por, dice, nosotros, el versículo 3. Continuamos ahí, y cuando dice expedida por nosotros, quiere decir que la iglesia de Corinto fue establecida por el ministerio del apóstol Pablo. Cuando ellos llegaron en el capítulo 18 del libro de los Hechos, donde vemos cómo el apóstol Pablo, predicando y llevando a cabo su ministerio, llegó a ese lugar, y ahí veamos lo que ocurrió, veamos cómo se convirtieron en cartas de Cristo. Hechos 18, el versículo 8. El viaje misionero del apóstol Pablo llega a Corinto, y ahí les predicó, y esto fue lo que ocurrió. Hechos 18, el versículo 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Aquí está el momento cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Corinto. Y cuando él llegó, dice que se puso a predicar. Comenzó a predicar el evangelio. Y aquí tenemos el resultado, porque dice que muchos de los corintios, oyendo, creyeron y se bautizaron. De ese modo quedaron establecidos como una carta de Cristo. Siguiendo con ese tipo de lenguaje, una carta, las cartas llegaron a ser entonces cartas de Cristo cuando llegó el evangelio, creyeron, oyeron, creyeron y se bautizaron. Quedó como una iglesia establecida, porque solamente cuando ya hay personas bautizadas, una iglesia comienza a organizarse, una iglesia queda establecida en los términos aquí apostólicos. Y tenemos entonces aquí de qué modo fueron expedidos. En ese sentido dice, cartas, son cartas expedidas por nosotros, porque ellos fueron los que llegaron, predicaron, les hablaron, y en ese sentido llegaron a ser cartas de Cristo. En quinto lugar, la iglesia de Corinto era una carta escrita con el Espíritu de Dios vivo. Volvemos aquí a 2 Corintios, el capítulo 3, en el versículo 3. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Escrita con el Espíritu del Dios vivo. Esto quiere decir que la obra del Espíritu Santo fue evidente en la iglesia de Corinto. El Espíritu Santo escribió, y aquí se describe, el apóstol Pablo describe la obra del Espíritu en términos de escribir. Y aquí es un tipo de lenguaje para indicar
¿Cómo es la obra del Espíritu Santo? Hablando en términos aquí de carta, Él escribió. ¿Quién escribió en tu corazón? El Espíritu Santo. ¿Qué ha sucedido en tu corazón? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Qué ha sucedido en tu corazón? ¿Ha escrito Dios en tu corazón verdaderamente? ¿O cómo está tu corazón? ¿O qué tienes escrito en tu corazón? Pablo nos deja en claro aquí que es el Espíritu Santo quien escribe. Es el Espíritu Santo quien realiza esa obra real, auténtica, por el cual entonces ocurre el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es una escritura espiritual de el Espíritu del Dios vivo en el corazón del hombre. Porque aquí dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. La iglesia de Corinto, como carta de Cristo, había experimentado la escritura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había realizado la obra en el corazón de los de Corinto. Y esto es muy necesario entenderlo, sobre todo experimentarlo. El Espíritu escriba de verdad en nuestros corazones, para que la obra de Dios sea real y no sea falsa, no seamos falsos creyentes. De modo que entendemos que la iglesia de Corinto experimentó el nuevo nacimiento, el tema que hemos estado tratando, el tema del cual hemos estado hablando, el nuevo nacimiento. La iglesia de Corinto, entonces, fue evidente que fueron cartas de Cristo, que el Espíritu Santo escribió en sus corazones. Entonces, tenemos aquí los términos de una carta. Por ejemplo, dice carta de Cristo. Los que expidieron la carta, la tinta, y aquí es el punto básico, aquí cuando dice la tinta, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. El material de la carta, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. Entonces el lenguaje es muy claro, para darnos cuenta que el apóstol Pablo está hablando de los creyentes como cartas de Cristo, escritas por el Espíritu de Dios. Entonces, la iglesia de Corinto era una carta de recomendación del apóstol Pablo. Esto lo está dejando aquí en claro. Es una carta de recomendación conocida, dice el versículo 2, conocida y leída por todos los hombres. Aquí entonces vemos que el apóstol Pablo les dice, ustedes son la carta, ustedes son nuestras cartas, y les está mostrando las evidencias de que en verdad eran una carta. En segundo lugar, la iglesia de Corinto era una carta escrita con el Espíritu Santo. Estamos en el versículo 3, y aquí en el versículo 3 dice así: siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Ahí está nuestro siguiente punto. La iglesia de Corinto era una carta escrita con el Espíritu Santo. ¿Cuál era el material más importante para elaborar una carta en los tiempos apostólicos? En aquellos tiempos se utilizaba la tinta, y aquí lo está diciendo. Pero haciendo énfasis en esto, estamos preguntando, ¿cuál era el material más importante para elaborar una carta? Porque podían tener ahí la pluma o el instrumento para escribir, podían tener el papel o el pergamino, podían saber escribir, podían tener las ideas en su mente, pero ¿cómo las iban a expresar por escrito? ¿Qué era lo esencial? ¿Qué era lo que verdaderamente se necesitaba? La tinta. Sin la tinta no se podía hacer nada. Puedes tener ahí tu lapicero, pero si no tiene tinta, no puedes, no se podía elaborar una carta.
Y el versículo 3 dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Es el Espíritu Santo el que hizo real que la iglesia de Corinto fuera una carta de Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos une a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos une espiritualmente en Cristo, de modo que encontramos muchas veces ese lenguaje de que los verdaderos creyentes están en Cristo, son de Cristo, pertenecen a Cristo. Cuando esto es real, el que realizó esa obra es el Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo no puede haber un cristianismo verdadero y auténtico. Así como sin la tinta no puede haber una carta en realidad. No se puede decir que es una carta. Tiene que tener la tinta para formar las letras, los caracteres, y en este caso, para que nosotros de verdad seamos cartas de Cristo, para que de verdad seamos verdaderos creyentes, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo dice aquí, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Cristo le enseñó a Nicodemo acerca del tema de ser nacido del Espíritu. Juan capítulo 3, el versículo 6, versículos que hemos visto anteriormente, por eso simplemente los voy a mencionar. Juan capítulo 3, versículo 6, Cristo le dice, lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cristo trató este tema y lo trató en términos del nacimiento. Ese ha sido nuestro tema, el nuevo nacimiento. Pero Cristo está diciendo ahí que es el nacimiento del Espíritu. Tiene que ser la obra del Espíritu. Tiene que ser algo que Dios realiza ciertamente a través de su Espíritu. Y además le dijo que si no naciere de agua y del Espíritu, no podía entrar al reino de Dios. Versículo 5, Juan capítulo 3. Sin la obra del Espíritu Santo nadie puede entrar al reino de Dios. No hay otra manera para entrar al reino de Dios. Es por el nuevo nacimiento. Tú podrías entrar a la iglesia, a la membresía, por el bautismo. Podrías bautizar por algún motivo, por alguna razón, buscando algún beneficio, por algún otro motivo. Podrías entrar a la membresía de la iglesia. Pero al reino de Dios solamente se entra por la obra del Espíritu Santo. El que no naciere del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. No hay otra manera. Y esto nos está hablando de lo esencial, de la gran necesidad de la obra del Espíritu Santo en el corazón del hombre. Porque ha nacido en la carne. El hombre nació en la carne, está en la condición de carne y por sí mismo no puede cambiar su condición. Tiene que ser la obra del Espíritu Santo. Por eso es la tinta que hace esencial la carta de Cristo, que hace esencial los caracteres para así notar, sí es una carta, ahora sí, ya es una carta real y auténtica. Lo esencial, como estamos diciendo, para una carta es la tinta. Porque la tinta, que en este caso viene a ser el Espíritu Santo, es el que va formando las características en nuestra vida. Él va formando esas características en nuestra vida, las características de Cristo. Y veamos entonces, aquí estamos en el versículo 3, estamos viendo que el apóstol Pablo está tratando este tema de la Escritura, ya como el Espíritu Santo es el que escribe. Y para mostrar de manera más precisa la escritura del Espíritu Santo en la iglesia de Corinto, Pablo se refiere a una escritura anterior. El versículo 3, seguimos en el versículo 3. Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra. Esta es la escritura anterior a la cual el apóstol Pablo se está refiriendo. Y esto tiene sentido en el contexto.
Más adelante vamos a observar aquí algunas cosas, pero tiene sentido cuando él está diciendo no en tablas de piedra. Había una escritura anterior. Esa escritura anterior, ¿cuál fue? La ley de Moisés. ¿Y dónde fue escrita la ley de Moisés? En tablas de piedra. Vamos a ver esa escritura. Vamos a ver aquí que claro está esto. Las tablas de piedra se refieren a la ley escrita por Dios para el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Veamos esa escritura anterior del Espíritu de Dios. Vamos a Éxodo capítulo 31, el versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esa es la referencia que el apóstol Pablo estaba haciendo. Se refería a la escritura anterior. Fue escrita en tablas de piedra. Se está refiriendo a la ley que Dios le dio a Moisés para el pueblo. Y aquí nos dice escrita. ¿Cómo fue escritas estas tablas? Con el dedo de Dios. Esto significa que a través del Espíritu Santo Dios escribió estas tablas. Capítulo 32, versículo 15 y 16, otra vez. Dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Aquí tenemos que esa escritura en las tablas se está refiriendo a la ley. Y el apóstol Pablo está mencionando esto por lo que va a decir más adelante. Tenemos entonces aquí algo muy interesante. En el antiguo pacto hubo una escritura. Esa escritura se realizó en tablas de piedra, no llegaba al corazón. Es muy importante esta observación, porque vamos a ver que en el nuevo pacto ocurrió la escritura, pero en el corazón. Ya no en tablas de piedra, es decir, ya no en lo exterior, sino en lo interior. Por eso en el antiguo pacto, la ley dada a Moisés por el pueblo era una ley que regulaba ciertas cosas, pero nunca podía cambiar el corazón del ser humano. Pero qué diferencia es en el nuevo pacto. En el nuevo pacto es el Espíritu del Dios vivo que escribe la ley en las tablas de carne del corazón. Y esto nos muestra la superioridad del nuevo pacto al antiguo pacto. Pero estamos viendo aquí interesante, porque ya en el nuevo pacto es la obra de Dios directa en el corazón. Dios escribe directamente en el corazón de la persona, y por eso se vuelve algo real, por eso se vuelve algo auténtico. Cuando Dios realiza esta escritura en el corazón de una persona, esa persona cambia, muestra un corazón de verdad, un corazón que está escrito por Dios. Jeremías profetizó acerca del nuevo pacto, en donde el Espíritu de Dios escribiría en el corazón de su pueblo. Jeremías capítulo 31. Por eso les digo que cuando Pablo menciona aquí tablas de piedra, es una referencia al antiguo pacto en relación a la ley. Y Jeremías aquí menciona este nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pablo nos está llevando a este punto de observar que en el nuevo pacto, Dios prometió escribir en el corazón de su pueblo. El nuevo pacto estaba profetizado y eso incluía la promesa de que Dios escribiría en el corazón de su pueblo. Y esto es lo que decíamos. Cuando Dios de verdad escribe en el corazón del pueblo, observen lo que dice el versículo 33 al final: y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando Dios de verdad escribe, llegamos a ser un verdadero pueblo de Dios y Él llega a ser nuestro Dios realmente. Ya no se vuelve una simple frase de mi Dios. Ya no se vuelve una simple frase de nuestro Dios, sino aquí está en el corazón. Aquí ha hecho la obra en nuestros corazones. Haré un nuevo pacto, dice, no como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto. Fue cuando les dio las tablas de la ley. Fue ese momento cuando le dio la ley, pero nadie cumplió la ley, porque no se podía cumplir perfectamente la ley para salvación, de modo que lo invalidaron. No tiene sentido. Por eso debemos entender cuál fue el propósito de dar la ley. No fue para salvación. Y cuando tomamos en cuenta esto, vamos a ver la importancia de por qué el apóstol Pablo menciona tantas veces en la carta a los romanos, en la carta a los efesios, en la carta a los gálatas, de que la salvación no es por obras de la ley, que la justificación no es por las obras de la ley, porque habían tomado la ley como medio de justificación y Dios no nos dio con ese propósito. Por eso Pablo enfatiza tantas veces, no por obras. Somos salvos por gracia, no por obras de justicia, no por obras de la ley. El nuevo pacto nos recuerda o nos hace ver cómo Dios hace una obra ya precisa en el corazón. Cómo Dios, a diferencia de la ley que les dio en el Antiguo Testamento, le dio su ley en tablas de piedra y no la cumplieron. Dios en el nuevo pacto promete hacer. ¿Qué es lo que promete hacer? Promete escribir. Promete dar su ley en la mente del pueblo y escribir en el corazón del pueblo. Estas promesas del nuevo pacto se cumplen en la iglesia del Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 8, del versículo 8 al 10. Menciona ahí el apóstol Pablo exactamente este punto que está mencionando aquí Jeremías, es decir, la profecía del nuevo pacto. Y ahí bastaría para dejar en claro que esas promesas del nuevo pacto se cumplen en la iglesia del Nuevo Testamento. Hebreos 8, del versículo 8 al 10. Y básicamente dice lo mismo. Básicamente dice lo mismo. Que Dios escribiría en el corazón, que Dios pondría su ley en la mente de su pueblo. Observemos entonces aquí 4 cosas en relación al antiguo pacto y al nuevo pacto, porque aquí hay una comparación. Por eso les dije, el apóstol Pablo no simplemente mencionó tablas de piedra, no, tenía en cuenta la escritura anterior, que era el antiguo pacto, que era la ley que fue dada al pueblo. Entonces, haciendo esta comparación del antiguo pacto con el nuevo pacto, observemos 4 cosas en relación
a esos pactos. Primero, ¿qué fue lo que no cambió entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Qué fue lo que no cambió? En primer lugar, la ley de Dios. Daré mi ley. Observan ustedes, es esa ley. Daré mi ley. ¿Cuál ley? La misma ley. Observen aquí este punto que es muy importante, es la ley. Porque aquí, para dejar en claro esto, cuando dice la ley, las tablas de piedra, se está refiriendo a los 10 mandamientos. Y para definirlo en términos de las leyes del Antiguo Testamento, estaban las leyes civiles, las leyes ceremoniales y la ley moral. Aquí se refiere a la ley moral, es decir, los 10 mandamientos. Esa ley moral de Dios no cambia en ese sentido. Entonces, cuando preguntamos qué fue lo que no cambió entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, la ley de Dios. Segundo lugar, de las 4 cosas que dijimos que observaríamos, ¿qué fue lo que marcó la gran diferencia entre la ley del antiguo pacto y la ley del nuevo pacto? ¿Qué fue lo que marcó la gran diferencia? El lugar donde la ley se escribiría. Porque aquella ley fue escrita en tablas de piedra, pero esa ley iba a ser escrita en el corazón del hombre. Es interesante observar esto, porque nos está hablando de la obra de Dios, eficaz, auténtica, real en la vida del hombre. La tercera observación: en el antiguo pacto, la ley fue escrita en tablas de piedra. En el nuevo pacto, la ley fue escrita en tablas de carne del corazón. Y esto es, como estamos mencionando, una relación con el punto número 2, el lugar donde la ley fue escrita. Y estamos viendo que en el antiguo pacto, en tablas de piedra. Esto está enfatizando el punto de que es algo que no tiene vida. Una piedra, ahí fue escrita esa ley, simbolizando ahí algo muy interesante. Porque cuando ya llegamos al nuevo pacto y vemos que escribe en el corazón, de carne, ahí eran de piedra, de carne. La gran diferencia, hablando entre algo blando y algo duro, la piedra. En cuarto lugar, observamos que el Espíritu de Dios que escribió en las tablas de piedra es el mismo Espíritu de Dios que escribió en las tablas de carne del corazón. Es el mismo Espíritu. Dios hace las cosas a través de su Espíritu. Entonces, es interesante observar que es el mismo Espíritu de Dios que escribió en ambas tablas. Son las 4 observaciones. Pero con esto nos lleva un poquito más entonces para ver que hay un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Observemos aquí, por eso les dije que cuando Pablo mencionó esto, vean cómo nos va llevando a este tema de antiguo pacto y el nuevo pacto. Primero, vean el contraste. En primer lugar, el antiguo pacto fue escrito en tablas de piedra. El nuevo pacto fue escrito en tablas del corazón. Ahí está el primer contraste. Observen el versículo 3. En el versículo 6, ya entramos al contexto para entender más lo que Pablo nos está diciendo. En el versículo 6 dice así: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Ahí tenemos otro contraste. El antiguo pacto era solamente de la letra. El nuevo pacto es el Espíritu que da vida. Versículo 6, sino del Espíritu. Un gran contraste. En la parte final del versículo 6 encontramos
que dice de esta manera, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Aquí tenemos esa gran comparación. Y aquí podemos entender lo que estábamos diciendo, que esa escritura en las tablas de piedra no podía vivificar, no podía dar vida. La ley mata, no puede dar vida. En cambio, la obra del Espíritu es dar vida, vivifica. Y la razón por la cual vivifica es para capacitarnos, para que podamos observar la ley moral. Que la ley moral llega a ser la norma de nuestra vida, pero por el ministerio del Espíritu Santo, por la capacitación del Espíritu Santo. Y aquí nos está hablando en el versículo 6, ya nos está hablando de esa obra de vivificación del Espíritu. Es la obra de darnos vida, es la obra de darnos el nuevo nacimiento. Esa es la obra a la cual se está refiriendo aquí. El otro contraste en el versículo 7, dice: el ministerio de muerte grabado con letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Era un ministerio de muerte. ¿Por qué? Porque solamente mataba. La ley te mata, te deja muerto, no lo puedes cumplir, no lo puedes llevar a cabo de una manera perfecta. En cambio, en el nuevo pacto hay un ministerio de el Espíritu que da vida, es vivificar, es dar vida. Y ese contraste entonces nos está mostrando, como ya lo dijimos, la superioridad del nuevo pacto. Pero observando más este contraste, vean el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. ¿Qué es lo que hacía la ley? Condenaba, mataba, no podía dar vida. ¿Qué hace el nuevo pacto? ¿Qué sucede en el nuevo pacto? En el nuevo pacto viene la justificación. La justificación quiere decir que Dios ya nos declara inocentes, sin culpa. Ya no hay condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, porque han sido justificados, declarados justos. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y es todo esto lo que Pablo nos está diciendo en relación a esa obra del Espíritu Santo. Que cuando el Espíritu Santo hace esa obra de escribir en nuestro corazón, está implicado todo esto: vivificación, justificación, libre de la condenación. Por eso es esencial, como decíamos, la obra del Espíritu Santo. Fue glorioso, dice el versículo 9, pero el nuevo pacto es más glorioso, abundará en más gloria. Tuvo gloria el antiguo pacto, pero dice que el nuevo pacto tiene más gloria. Lo interesante al final, en el versículo 11, es que ese pacto había de perecer. Versículo 11, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Cuál es lo más glorioso? ¿Qué es lo que iba a permanecer? El nuevo pacto. Es ese nuevo pacto que Jeremías profetizó, que se iba a cumplir en el pueblo elegido de Dios, el cual iba a permanecer para siempre. Entonces vemos que la Escritura con el Espíritu Santo es determinante para pertenecer al nuevo pacto. Este es un punto esencial y muy importante aquí señalarlo, hermanos, porque en el nuevo pacto no podemos entrar, como ya lo mencioné, por el bautismo. Y aquí viene una diferencia entre lo que nosotros creemos y otros grupos reformados, que ellos creen que los hijos de ellos como creyentes entran al nuevo pacto por el bautismo. Por eso ven que bautizan a los bebés, bautizan a los niños recién
nacidos. Los bautizan porque según ellos son parte de ese nuevo pacto. Pero aquí estamos viendo que nadie puede entrar al nuevo pacto, nadie puede pertenecer al nuevo pacto si no es por la obra del Espíritu Santo. Es un asunto personal. La gran diferencia entre nosotros, lo que creemos acerca del asunto de los pactos, es que el pacto es con los elegidos solamente. En cambio, los reformados creen que el pacto es con los hijos, con los creyentes, más sus hijos. Están incluidos los hijos de los creyentes, por eso los bautizan, según para confirmar ese pacto. Pero esto no es así, porque aquí estamos viendo que es una obra personal. Escribirá Dios en el corazón de cada uno de aquellos que Él quiere salvar. Aquellos que se ha propuesto salvar recibirán esta obra del Espíritu Santo. Nadie entra al nuevo pacto por ser hijos de creyentes. Por eso los hijos no deben confiar pensando que sus padres son creyentes y que por lo tanto ellos pues ya pertenecen a Dios o pertenecen al reino. Llegamos a ser parte del reino de Dios o del nuevo pacto cuando el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones. Porque ya es el nuevo pacto. Al ser regenerados por el Espíritu Santo, somos capacitados ahora para observar la ley moral de Dios. Por eso, el nuevo nacimiento es una escritura espiritual. Ese es nuestro tema en esta mañana. En eso nos estamos centrando, en estos términos de carta, de escritura. El nuevo nacimiento ocurre cuando el Espíritu Santo escribe en nuestros corazones. Es una forma de señalar esa obra del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros observemos esto, porque ahora, cuando ya ocurre esa obra del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo ya escribe en nuestros corazones, es esa obra entonces que nos va a capacitar, escuchen bien, para ser leídos. Y esto ya nos lleva al punto muy práctico aquí. En tercer lugar, la iglesia es una carta escrita por el Espíritu Santo para la lectura pública. Versículo 2, segunda a los Corintios, volvemos aquí. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Conocidas y leídas por todos los hombres. Este es nuestro tercer punto. La iglesia es una carta escrita por el Espíritu Santo para la lectura pública. Y este es un punto muy práctico aquí, porque lo que vamos a ver ahora es cuestionar ya nuestra vida. Ya hemos explicado, somos carta, ya hemos explicado la obra del Espíritu Santo, pero viene este punto que es muy importante, porque es el punto práctico para nuestra vida, y esto nos obliga entonces a pensar primero: ¿somos carta de Cristo? ¿Somos carta de verdad de Cristo? ¿Ha escrito el Espíritu Santo en nuestros corazones? Y ahora, lo importante aquí: ¿qué está leyendo la gente en nuestra vida? ¿Qué están leyendo? ¿Qué están leyendo las personas en tu vida? ¿Qué leen en ti? Porque somos carta, lo estamos viendo claramente. Entonces, ¿qué es lo que leen en nuestra vida? Porque la gente nos está leyendo constantemente. Nos están leyendo porque pueden observar tu vida. Pueden observar tu vida en el trabajo, en la calle, en la escuela, en cualquier lugar. Están observando tu vida y en ese sentido te están leyendo. Ahora, el punto aquí es: ¿qué están leyendo en nuestra vida? ¿Qué leen en tu conducta? ¿Qué leen en tus actitudes? ¿Qué leen en tus reacciones ante las situaciones de tu vida? Porque nos están leyendo. Y algunos tienen mucha capacidad para leernos. Enseguida pueden leer cómo somos.
Otros quizá no tengan tanto, pero tienen sus lentes, se ponen sus lentes como para leer bien, para vernos bien cómo nos comportamos, qué es lo que hacemos. Unos hasta nos leen quizá con lupa, observan los detalles de nuestra vida, pero nos están leyendo. Somos carta, no podemos ocultarnos, porque en este caso Dios no escribe una carta y lo mete en un sobre, somos cartas sin sobres. Somos cartas públicas, leídas por todos los hombres. Entonces, estamos a la vista del público. Estamos a la vista. Pero el punto es, ¿qué están leyendo en nuestra vida? Unos harán una lectura crítica. Ven en nuestra vida y dirán algo. Son lectores críticos. Hay lectores críticos. Y hay lectores también que tratan de hacer correcciones. A ver cómo está escrito esto. No, me parece que aquí como que le falta algo aquí, le falta esta letra, está mal escrita. Y así. Hay lectores que tratarán de corregir nuestra vida. Quizá nos leerán, dirán, este está mal aquí. Este no está comportándose como debería ser. Y otros nos leerán para instrucción, buscarán ejemplos en nuestra vida y hallarán cosas que son virtudes también para nuestra vida. El punto es que nos están leyendo. Somos cartas para ser leídas. De todos modos, nos están leyendo. Y así lo quiso Dios. Fue el plan de Dios. Dios no nos salva para recluirnos en un monasterio. Dios no nos salva para recluirnos en un lugar. Dios nos salva y nos pone como la luz del mundo, como la sal de esta tierra. Una vida en la cual debemos vivirla en el mundo, pero no como el mundo. Es una vida diferente. Somos carta de Cristo. Y ese fue el plan de Dios para nuestra vida. Que llegáramos a ser cartas en las cuales puedan leer que somos de Cristo, leer que el Espíritu Santo, leer lo que el Espíritu Santo ha escrito. Entonces volvemos a la pregunta, ¿qué están leyendo en nosotros? ¿Qué están leyendo en nosotros? Esto es para examinarnos, cada uno de nosotros, ¿qué estarán viendo en mi vida? ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Qué estoy mostrando a la gente que en términos de carta nos están leyendo? Hay 3 puntos importantes que los hombres deberían leer en nuestra vida. Primero, si somos carta de Cristo, deberían leer a Cristo en nuestra vida. Que cuando nos vean puedan ver a Cristo. Que con nuestras actitudes, nuestro comportamiento, nuestras palabras puedan leer a Cristo. Porque si somos carta de Cristo, el texto lo está diciendo claramente, vosotros sois cartas de Cristo. Quiere decir que si somos carta de Cristo, debería notarse que Cristo está presente en nuestras vidas. Debería hacerse notable de que amamos a Cristo, de que servimos a Cristo, de que conocemos a Cristo. Pero qué contradictorio podría ser si digo, yo soy de Cristo, yo creo en Cristo, pero no reflejo con mi carácter, con mi conducta, con mis palabras, no reflejo a Cristo. Entonces, carta de quién soy. Porque aquí dice, vosotros sois carta de Cristo. Entonces, si nos van a leer, deberían leer a Cristo en nuestras vidas. Deberían leer Gálatas capítulo 2, versículo 20, donde dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si somos carta de Cristo, el contenido de nuestra vida es Cristo. El contenido de la carta es Cristo. Y deberían ver que estás crucificado juntamente con Cristo. Deberían ver que Cristo vive en ti, como lo dice Gálatas 2:20. Deberían leer en tu vida que para ti el vivir es Cristo.
Filipenses 1:21. Eso es lo que deberían leer en tu vida. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso deberían leer en nuestra vida. Si somos carta de Cristo, así debería ser. Nuestro vivir es Cristo. ¿Qué más podría ser nuestra vida sino Cristo? Cristo en todo aspecto de nuestra vida. Deberían leer Filipenses capítulo 4, versículo 13, donde dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso deberían leer en nuestra vida, que en Cristo tenemos el poder para vivir nuestra vida cristiana, que estamos en Cristo y que dependemos de Cristo. Cristo es nuestra fuerza, Cristo es nuestro poder. Ahí lo deberían leer en nuestra vida, puesto que somos carta de Cristo. En segundo lugar, si somos carta escrita con el Espíritu Santo, deberían leer el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Deberían leer Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que dice de esta manera. Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El fruto del Espíritu. No son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Porque es un solo paquete. No podemos elegir algunas. Sí, yo quiero ser así, aunque no pueda ser así. No, es el fruto del Espíritu. Entonces, si el Espíritu escribió en nuestros corazones, ¿no se debería hacer evidente la obra de ese Espíritu? Pues claro que sí. Por eso el apóstol Pablo dice aquí que el fruto del Espíritu que deberíamos reflejar en nuestra vida, y aquí nos menciona las características, aquí nos menciona las virtudes que nosotros como creyentes deberíamos manifestar si hemos experimentado la obra del Espíritu Santo. Deberían leer en nuestra vida que somos pacientes, que tenemos templanza, que tenemos amor, que tenemos gozo, que tenemos benignidad, bondad, fe. Eso deberían leer en nuestras vidas, porque si hemos experimentado esa obra, como estamos mencionando, del Espíritu Santo, no puede ser que no reflejemos la obra del Espíritu Santo. Deberían leer, según 1 Corintios 6, 19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y precisamente se lo está diciendo a los de Corinto, a los de la iglesia de Corinto. Deberían reflejar en su vida que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita, que mora en un creyente verdadero. Eso deberían leer, que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, que el Espíritu mora en nosotros y Él nos lleva a una relación con Dios, a una entrega a Dios. Eso deberían leer, que con nuestro cuerpo glorifiquemos verdaderamente a Dios. Y en este punto es muy importante considerar esto, cuando dice que es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Quiere decir que debemos glorificar a Dios realmente con nuestro cuerpo. Si hemos de alimentarnos, ¿para qué nos vamos a alimentar? ¿Simplemente porque quiero darle gusto al cuerpo? No, nos debemos alimentar porque quiero servir a Dios. Y si aún hemos de buscar la salud, el bienestar físico, es porque queremos servir a Dios, no simplemente es porque sí. Si por ejemplo quiero aún hacer ejercicio, quiero estar en forma, ¿para qué? Simplemente para que presumas un cuerpo o para que estés en condiciones de servir a Dios de verdad. ¿Cuáles son tus motivos? Eso es delante de Dios. Pero de esta manera podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Incluso podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo aún enfermo. Porque nuestro cuerpo está sujeto a las enfermedades. De hecho, nos vamos a enfermar. Y Cristo dijo cuando le avisaron de Lázaro que estaba enfermo: he aquí, el que amas está enfermo. Él dijo: esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios.
que la enfermedad aún puede ser para la gloria de Dios. En nuestra enfermedad podemos glorificar a Dios. Dios no pierde gloria cuando un cristiano se enferma. Al contrario, ahí debe recibir gloria. Entonces, en todo aspecto podemos notar que la obra del Espíritu Santo se debe manifestar en nuestras vidas. Deberían leer que somos transformados. Este es un punto aquí que Pablo relaciona en la segunda carta a los Corintios, aquí donde estamos, en el capítulo 3, siguiendo más con el contexto, llegamos al versículo 18 y vean cómo se refiere aquí a este punto. En 2 Corintios 3, 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que deberían leer en nuestras vidas? Que estamos siendo transformados por el Espíritu del Señor. Que cada día que pasa, que cada mes que pasa, que cada año que pasa puedan ver en nuestra vida que estamos siendo transformados. La transformación son los cambios que vamos experimentando cada vez en nuestra vida, nuestra conducta, nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras reacciones ante los problemas, nuestras actitudes ante las situaciones que se presentan en nuestra vida. Hemos cambiado acerca de eso, estamos siendo transformados por el Espíritu. ¿Cómo eras el año pasado? ¿Sigue siendo el mismo? Estamos comenzando un nuevo año y esta es una oportunidad que Dios nos está dando. Es una oportunidad que Dios nos da para que sigamos experimentando esa transformación del Espíritu Santo, como dice aquí. Entonces, la obra de transformación, como pueden ver, es la obra del Espíritu Santo, y esto se debería ver en nuestra vida, que se vea la transformación. No es que queramos presumir ante la gente, pero es algo que no se puede ocultar. Se puede notar en tus tratos, en tus actitudes, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Se puede notar el cambio en tu vida, la transformación. Esto deberían leer si el Espíritu Santo ha escrito en nuestros corazones. En tercer lugar, si creemos que el Espíritu Santo, conforme a la promesa de Dios, escribió la ley moral de Dios en nuestros corazones, entonces, ¿qué es lo que van a leer en nuestros corazones? Van a leer la ley moral de Dios. Van a leer lo que Dios escribió en nuestros corazones. Porque ¿qué fue lo que escribió? ¿Qué escribió en las tablas de piedra? ¿Y qué escribe en nuestros corazones en el nuevo pacto? La ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Y esto es lo que deberían leer. Veamos Romanos capítulo 13, el versículo 8 al 10. Y esto es lo que deberían leer. Y lo voy a decir en estos términos. Romanos 13, del versículo 8 al 10. Observen cómo dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Deberían leer esta ley moral escrita en nuestros corazones. Deberían leer en nuestra vida el cumplimiento de la ley. Deberían ver en nuestra vida, ahí está el cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque esta persona, observen, no es un adúltero, no es un asesino, no es un ladrón, no dice falso testimonio, no es un codicioso. Eso es lo que deberían leer en nuestra vida. Ese es el cumplimiento de la ley. Y esto, porque esto es lo que Dios escribe en nuestros corazones. Cuando ya Él escribe, es la capacitación que ya nos pone para que entonces la ley moral de Dios venga a ser la norma de nuestra vida.
Vivimos bajo esta ley moral, que quiere decir que yo tengo que vivir una vida donde yo no adultere, donde yo no sea un asesino, donde yo no sea un codicioso. Tengo que seguir la norma de la ley moral, porque si ha sido escrita en mi corazón, eso me va a impulsar a amar esa ley, a cumplir esa ley. Y aquí Pablo lo está poniendo en relación al prójimo, porque no perdamos de vista que la ley moral se resumió en dos: el amor a Dios y el amor a tu prójimo. Los primeros mandamientos son en relación a Dios, los otros mandamientos son en relación al prójimo. Y aquí Pablo está tocando el tema respecto al prójimo. Por eso dice que el que cumple la ley, el que ama al prójimo, cumple la ley. ¿Por qué? Porque si amas a tu prójimo, no le vas a quitar a su esposa. Si amas a tu prójimo, no le vas a robar. Si amas a tu prójimo, no vas a codiciar lo que tiene. Si amas a tu prójimo, no vas a decir falso testimonio. Estás cumpliendo la ley. Y eso deberían leer en nuestra vida. Eso deberían leer en nuestra vida. Que de verdad el Espíritu Santo ha escrito esa ley en nuestros corazones. Y por eso el amor se manifiesta. Es decir, porque amas de verdad a tu prójimo, no le vas a hacer mal, como lo estamos aquí viendo. Y de esa manera se ama al prójimo. Es esa manera, sobre todo, que se ama al prójimo. Leerán en nuestras actitudes hacia la ley de Dios. Porque tenemos aquí algunos textos que nos hablan, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 97. El salmista dice: oh, cuánto amo tu ley. Porque ya está escrita en el corazón. Entonces la tienes en tu corazón y lo amas porque es de Dios. Amamos esa ley porque es de Dios. Y dice: cuánto amo tu ley. Nuestra actitud hacia la ley: queremos observar la ley, queremos obedecer la ley, amamos la ley. Ya no es algo impuesto, ya no es algo a la fuerza. Por eso en el nuevo pacto, en el evangelio, aquí no estamos obligando a nadie a someterse, como que poniéndole: vas a entrar aquí, pero mira, vas a estar aquí, pero te vamos a imponer, no vas a tomar, no vas a ser un borracho. No, eso al escribir el Espíritu Santo en nuestros corazones, uno mismo, por la obra del Espíritu Santo, vas viendo conforme a la palabra lo que te dice, y eso te va a llevar al cambio, a la transformación. En ese sentido estoy diciendo que no es algo que como que nosotros lo imponemos. No, es la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones que nos lleva a amar la palabra de Dios, la ley de Dios, y eso evita entonces que seas un adúltero, un ladrón, un borracho, un mentiroso, falso testimonio. Esto es por la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Nuestras actitudes hacia la ley de Dios lo debe leer la gente. El Salmo 1, versículo 2, dice que aquel varón medita en la ley de Jehová, porque en la ley de Jehová está su delicia. Ahí está su delicia, en la ley que fue puesta en su corazón. Lo ama, lo siente de verdad en su corazón. Y Pablo dice en Romanos 7:22 que según el hombre interior se deleita en la ley de Dios. Ya el hombre interior es esa obra interior, es esa obra en el corazón que Dios ha realizado a través de su Espíritu Santo, que hace que amemos la ley, que sea un deleite poder observar la ley moral de Dios. De ese modo, la ley moral de Dios viene a ser la norma para medir nuestra relación con Dios y nuestra relación con el prójimo. Y ahí está resumido: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Eso es lo que la gente debe leer en nuestras vidas, entre otras cosas. Hay otras cosas que debería leer la gente. Aquí estamos mencionando algunas, pero en realidad toda nuestra vida debería ser leída por la gente como muestra de nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo. Y esto lo debería leer la gente de una manera clara. ¿Y saben por qué? Escuchen por qué. Porque la tinta
que es el Espíritu Santo, no es algo borroso. No, la tinta del Espíritu Santo tiene esa capacidad de dejar ahí la letra bien clara. El Espíritu no hace una obra borrosa. El Espíritu no escribe borroso. El Espíritu Santo no escribe chueco, como escribo muchas veces. Letras ahí, pero sí, que casi no lo pueden leer. No, el Espíritu Santo escribe correctamente, escribe de una manera notable, clara. Entonces, que el problema sea de aquellos que nos leen y no de nosotros. Porque el Espíritu, cuando hace una obra, la hace de verdad, la hace realmente. Es algo auténtico, es algo claro, notable y permanente. No es de que el Espíritu hizo la obra en su corazón, pero pasa el tiempo y se aparta. ¿Y qué pasó con la escritura del Espíritu Santo? ¿Se borró? ¿Se podrá borrar la escritura del Espíritu Santo en el corazón de una persona? No, no se puede borrar, porque esa obra garantiza la entrada al reino espiritual y celestial. Permanece para siempre. Así que la calidad de la tinta, que es el Espíritu Santo, producirá una carta bien escrita en todos los sentidos. Por eso estábamos preguntando, ¿qué lee la gente en nuestras vidas? ¿Qué están leyendo en tu vida? Si el Espíritu Santo escribió, el Espíritu Santo escribe claramente. La tinta es notable. El Espíritu Santo produce una carta apta para ser leída. La escritura, como algunos o algunas escriben de una manera clara, notable. Así el Espíritu Santo, cuando escribe en nuestros corazones, no hay algo borroso. La tinta siempre permanece fuerte. El poder del Espíritu Santo producirá en nuestras vidas y nos capacitará para dar buen testimonio ante el mundo. Por eso, la pregunta ahora es esta: ¿somos cartas verdaderas de Cristo o somos cartas falsas? Porque en aquellos tiempos, en los tiempos apostólicos, también había cartas falsas. Alguien podía falsificar una carta. Por eso el apóstol Pablo le dice a los de Tesalónica, en su segunda carta, en capítulo 2, versículo 1 en adelante, le dice que no se dejen mover de su modo de pensar, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra. Porque de repente los falsos apóstoles mandaban en carta como si fuera de Pablo, y le dice no se dejen mover como si esa carta fuera de nosotros. Entonces, había cartas falsas, pero nosotros nos preguntamos, ¿somos cartas verdaderas de Cristo o somos cartas falsas? Profesamos solamente a Cristo de palabra, pero con nuestra conducta demostramos lo contrario. Con nuestras palabras, con nuestras actitudes, mostramos que en realidad no somos carta de Cristo, porque parece que no está el contenido de Cristo en nuestra vida. Por eso es muy importante aquí observar esto. Y lo estamos diciendo en términos de carta verdadera y carta falsa. Pero en términos, ¿eres un verdadero creyente o eres un falso creyente? Eso es muy importante, porque también nos hace pensar, ¿somos carta de Cristo o somos carta, escúchenlo bien, del diablo? Porque el diablo también tiene sus cartas. Y lo que el Señor Jesucristo leyó en aquellos hombres en Juan capítulo 8, cuando trató el tema ahí de que si el Hijo del Hombre los hace verdaderamente libres, serán
verdaderamente libres? Lo que Cristo leyó en aquellos que decían, nosotros somos libres, nosotros no hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros tenemos un Padre que es Dios. Pero lo que leyó el Señor Jesucristo ahí fue, ustedes son hijos del diablo. Juan 8:44. Vuestro padre es el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. Lo que leyó Cristo en sus corazones es deseos asesinos, deseos homicidas. ¿Por qué procuráis matarme? Ustedes quieren matarme. Esto fue lo que leyó en aquellos que decían, nosotros somos hijos de Abraham, el amigo de Dios, nuestro Padre es Dios. Pensando que eran hijos de Dios, resultaron ser hijos del diablo. Nosotros, hermanos, ¿somos carta de Cristo o somos carta del diablo? No vaya a ser que profesando tener a Dios como nuestro Padre resulte que en nuestros corazones solamente hay deseos malos, deseos maliciosos, cosas que surgen del corazón, como lo mencionó Cristo en Mateo 15, versículo 19, 20, cuando dice que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las maldiciones. ¿Somos carta de Cristo o somos carta del diablo? El apóstol Pablo presentó pruebas de que la iglesia de Corinto era una verdadera carta de Cristo. Y estas pruebas también deberían ser para nosotros, como pruebas de que de verdad somos carta de Cristo. Porque lo primero que mostró el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto fue que el evangelio llegó con el poder del Espíritu Santo. Primero a los Corintios capítulo 2, del versículo 4 al 5. El evangelio llegó con el poder del Espíritu Santo. Ahí está la primera prueba de que eran carta de Cristo, que el Espíritu Santo había escrito de verdad en sus corazones. El apóstol Pablo está presentando pruebas de que la iglesia de Corinto era una verdadera carta de Cristo, que el evangelio llegó no en palabras solamente, sino con el poder del Espíritu Santo. En segundo lugar, el Espíritu Santo cambió sus vidas. Primero a los Corintios capítulo 6, del versículo 9 al 11, donde muestra la lista de lo que eran antes. Y después en el versículo 11, al final dice que fueron realmente justificados por el nombre del Señor y por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo cambió sus vidas. Antes leían en sus vidas. ¿Qué leían en sus vidas? Ahí está la lista, versículo 9, 10. Ahí está la lista de lo que leían en sus vidas de los de Corinto antiguamente. Pero cuando ya dice, esto erais, había ahí todo tipo de pecado. Practicaban muchos tipos de pecados. Pero llegó el tiempo cuando ya el Espíritu de Dios los cambió. Y ahora ya podían leer que son cartas de Cristo. En nuestra vida ya no deberían leer la vida antigua. Esa carta, esa escritura ya debió quedar borrada. Al escribir el Espíritu Santo, eso quedó ya oculto, ya no aparece. Lo que resalta es la tinta del Espíritu Santo. Y se lo está diciendo a la iglesia de Corinto, como pueden observar. El apóstol Pablo presenta la prueba de que el Espíritu moraba en ellos. Primero a los Corintios 3:16. El Espíritu moraba en ellos. El Espíritu Santo habitaba en ellos. La presencia de Dios a través de su Espíritu Santo era real, era auténtico en la vida de la iglesia de Corinto. Y esa era una prueba de que de verdad eran carta de Cristo. Segunda a los Corintios 3:18, el versículo que ya mencionamos, muestra que estaban siendo transformados por el Espíritu del Señor. Somos transformados, Él se incluye
en esto y dice, somos transformados por el Espíritu del Señor. La prueba de que somos de Cristo es que el Espíritu de Cristo sigue haciendo la obra en nuestra vida. No es solamente que te sacó de una condición y ahí te dejó simplemente, no. La vida va siendo transformada por el poder del Espíritu Santo. ¿Tenemos entonces estas pruebas en nuestra vida? ¿Tenemos estas pruebas en nuestra vida? Tenemos la prueba de que el Evangelio llegó en nuestra vida con poder, con el poder del Espíritu Santo. Tenemos la prueba de que ya cambió nuestras vidas. Ya no somos aquellos que vivíamos en el pasado, en el pecado, en la maldad. Ya estamos siendo transformados. Si nosotros tenemos entonces estas pruebas, quiere decir que somos de Cristo. Quiere decir que el Espíritu Santo ha escrito en nuestros corazones. Quiere decir que hemos nacido de nuevo. Quiere decir que el Espíritu ha escrito la ley de Dios en nuestros corazones. Finalmente, como creyentes, el creyente nacido de nuevo, en el cual el Espíritu Santo ha escrito y es carta de Cristo, escuchen ya finalmente esto. Los creyentes nacidos de nuevo son cartas de recomendación. Somos cartas de recomendación. Los que hemos nacido de nuevo somos cartas de Cristo, pero al mismo tiempo somos cartas de recomendación. El versículo 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Siendo manifiesto, quiere decir somos carta de recomendación. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos? En primer lugar, somos carta de recomendación de Cristo. Con nuestra vida debemos recomendar a Cristo. Que cuando la gente nos lea, pueda ver a Cristo y puedan ver, yo quiero ese Cristo. Puedan decir, yo quiero ese Cristo. Somos carta de recomendación. Recomendamos al Señor Jesucristo. Lo recomendamos porque en nuestra vida hemos experimentado su obra. Lo tenemos como el Señor, como el Redentor, como el Señor de nuestras vidas. Mostramos al Cristo maravilloso, excelente en nuestras vidas. Somos cartas de recomendación. ¿Qué estamos recomendando de Cristo? O la gente nos lee y no ve a Cristo. ¿No recomendamos a Cristo? Deberíamos recomendar, porque si somos cartas de Cristo, somos cartas de recomendación de Cristo. En segundo lugar, somos cartas de recomendación del Evangelio. Pablo dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Somos cartas de recomendación del Evangelio porque cuando llega a nuestra vida debe notarse. No debemos avergonzarnos del Evangelio. No debemos avergonzarnos de decir soy creyente, claro, pero no limitarnos en decirlo, sino mostrarlo con nuestra vida. Que nuestra vida recomiende el Evangelio, que puedan ver, quizá no hables, pero con tu conducta puedan decir, esta persona es diferente, esta persona veo en ella algo diferente, ¿será? ¿Qué será? Resulta, es evangélica, es cristiana. Somos carta de recomendación, porque cuando llega el Evangelio con poder, como dice Romanos 1:16, es imposible que se oculte. Ese poder, de hecho la palabra griega aquí de poder es la que se utiliza como esta palabra dinamita, dunamis, palabra griega, dinamita. Entonces el creyente en el Evangelio es dinamita. O sea, es algo que se debe notar, observar. No puede ser que mantenga oculto tanto tiempo en tu trabajo, no saben que eres creyente. Tanto tiempo en tu trabajo, no saben que eres cristiano, porque no estás dando esas evidencias, estás recomendando el Evangelio. Somos cartas de recomendación del Evangelio. Y Pablo dijo en Filipenses 1:27 que se comporten como es digno del Evangelio, porque nuestro comportamiento es una recomendación del Evangelio, porque no solamente es hablarlo, es vivir en el Evangelio de modo que esto resulte como una recomendación.
recomendación. Él está recomendando, con su vida, está recomendando el Evangelio. En tercer lugar, somos carta de recomendación del Dios vivo, porque es el Espíritu del Dios vivo que escribió en nuestros corazones. Entonces, somos carta de recomendación del Dios vivo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7, dice que el que es nacido de Dios conoce a Dios y muestra a Dios, y muestra que verdaderamente el Dios de quien habla es su Dios. No siempre es un término general Dios, como mucha gente dice, sí, yo creo en Dios. No, yo sí creo que Dios existe. No, llega a ser realmente su Dios, como lo dice 1 Tesalonicenses 1:9, porque los tesalonicenses, observen que llegaron a ser carta de recomendación en ese sentido. Observen lo que dice, vamos a leer ese texto, algunos simplemente los estoy mencionando, pero en este caso, vean cómo la iglesia de Tesalónica vino a ser como carta de recomendación, porque dice así el capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eran cartas de recomendación, porque la gente lo veía, otros lo veían y dice, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios verdadero. Eran cartas de recomendación porque mostraban cómo habían dejado sus ídolos, cómo la idolatría la habían rechazado y cómo estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Con su servicio al Dios vivo y verdadero eran una recomendación para los otros. Ellos mismos contaban. Ellos no necesitaban contar de que sirven a Dios, de que están en las cosas de Dios. La misma gente los veía y ellos mismos contaban de cómo habían dejado a sus ídolos y estaban sirviendo al Dios vivo y verdadero. Era una carta de recomendación en ese sentido, porque se convirtieron verdaderamente al Dios vivo y verdadero. Estaban sirviendo verdaderamente a Dios. Era un servicio recomendable, como decir a la gente en ese sentido, te recomiendo este servicio a Dios. El que ha nacido de nuevo es una carta que será leída por todos. Es una carta de recomendación. Y el verdadero cristiano, el que ha nacido de nuevo, será una verdadera carta de recomendación. Porque verán en tu vida que Dios ha operado un cambio. Verán en tu vida que Dios está transformándote cada día. Que has nacido del Espíritu. Y que eres una carta que no deberá ser leída en cualquier lugar. Sea en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo. En cualquier lugar serás una carta de recomendación de Dios, de Cristo y del Evangelio. Que así sea para cada uno de nosotros. Que de verdad seamos cartas de Cristo, en quien el Espíritu Santo ha hecho la obra, ha escrito en nuestros corazones, y de ese modo entonces hemos nacido de nuevo, porque tenemos la escritura del Espíritu en nuestros corazones y será una escritura que permanecerá para siempre. Que así sea para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, te damos gracias